Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cada semana llegamos a tu casa queriendo traerte un rayo de esperanza. El mundo está, dice la Biblia, que sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y así hay muchos millones de personas en este mundo. No digo que tú seas uno de ellos, pero por si acaso lo fuera, hoy te queremos dar un mensaje de esperanza para ti. Sí, ¿por qué razón? Porque la palabra de Dios, de verdad, siempre ha sido de consuelo, de ánimo, de estímulo, de ese bálsamo que muchas veces no entendemos cómo, pero se produce al leer la palabra de Dios. El corazón del hombre que está atribulado, que está triste, de alguna manera se levanta, podemos decirlo, ¿no? Y te llena y le hace mirar arriba. Pues en esta mañana, esta tarde, que estamos intentando hacer este programa, el tema principal sobre el cual vamos a ir a un poco nuestra conversación con nuestro tertuliano es no teniendo a Dios en cuenta. Quizás podemos decir otro título, es dándole la espalda a Dios. Bien, para desarrollar un poco este tema, hemos invitado a nuestro hermano y pastor, don Rafael López. Él es pastor en Chipiona y bueno, allí lleva su congregación y por el tema que tenemos, pues quizá un pastor lo pueda hacer mejor que un historiador o otro, ¿verdad? Así que, don Rafael, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas Correcto, tardes. ¿no? Y gracias por tu disponibilidad. No, para eso estamos. Cada vez que te llamo, pues hay ocasión. Pues sí, él restaura su ministerio en Chipiona, donde tiene una iglesia, saliendo de Chipiona, camino de Rotas, pues ahí a la derecha le queda la iglesia, por si un día queréis pasar por allí, los que sois de Chipiona, y estar y escuchar la palabra de Dios y conocer a los hermanos que están allí y tal. Bien, el tema de hoy, Rafael, es un tema un poco, digamos, fuerte. Digo fuerte porque muchísimas veces la gente reclaman de Dios una justicia según a nosotros nos parece. Queremos que Dios sea justo con el malo, pero no justo, que no castigue al bueno, cuando realmente delante de Dios nadie es bueno. Nadie es bueno. Bien, queremos que Dios castigue al que mató al niño y que lo mate ahí mismo ya, y que castigue al violador, y que castigue al terrorista. Pero, como dijo alguien, ¿quién no es terrorista? ¿Quién no es violador? ¿Quién no es? Puesto que el corazón del hombre es donde está el problema, ¿verdad? Sí. Bien, querido amigo, mira, hay una cosa. Yo quiero que tú tengas un concepto mejor de Dios que el que quizás nos han enseñado la sociedad. Queriendo poner a Dios, ajustar a Dios a nuestra justicia. A lo que yo creo que es malo y a lo que creo que es bueno. Por supuesto, yo soy el bueno y el malo es el otro. Eso es que quede muy claro, ¿verdad? Eso dice la sociedad. Dios dice que San Pablo dice que Dios se revela desde el cielo, desde su trono, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene o retiene con injusticia la verdad.
es el hombre el que está impidiendo que la justicia de Dios, que la verdad de Dios, se explaye por el mundo. Es el propio hombre. Bien, ante esto, Rafael, queremos preguntarte, ¿cómo es que el hombre ha llegado a este punto en el que ha malentendido la justicia de Dios? Bueno, quizás podríamos empezar por el título, ¿no?, que mencionabas al principio, es porque no tuvieron en cuenta a Dios, como vamos a ver después un poco más desarrollado. Y por eso el hombre no ha llegado a poder discernir o querer entender lo que Dios, como bien dices, Dios se revela, y lo dice en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela contra todo aquello, contra toda injusticia, contra todo aquello que se levanta contra la verdad. Dios quiere que el hombre sepa la verdad, y la verdad es que Él es el creador, que Él lo creó todo. Y no solamente eso, sino que Él quiere que le tengamos en cuenta. Ahora, el hombre, como seguramente iremos viendo, y por eso está la cosa como está, el hombre ha tomado su propio camino. El hombre, lejos de dar gracias y gloria, como también dice el apóstol Pablo en estos mismos versículos, lejos de dar gloria y gracia a Dios por habernos creado y por habernos dado lo que nos ha dado, porque es suyo, lejos de eso dice que empezaron a adorar a imágenes de hombres, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Es decir, que el hombre no quiere tener en cuenta a Dios. Si estás hablando, estoy pensando, Dios es un Padre bondadoso, muy distinto a los padres de la tierra, aunque siempre hemos usado a los padres de la tierra como símil de Dios y tal, pero que dejaría mucho que desear que nosotros nos pareciéramos a Dios. Pero si Dios no tiene todo lo bueno, Dios no es un dictador. No, para nada. Para nada, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, que te cuida, que te ama, que te ofrece todo lo bueno que hay en este mundo, pero lo que Él entiende como bueno, no lo que nosotros entendemos como bueno, ¿verdad? Claro. Fíjate que, claro, por eso el concepto de qué es lo bueno o qué es lo malo, realmente tiene que decirlo, tiene que verlo alguien que pueda llegar a todo ese contexto. Me explico. A veces nosotros con nuestros hijos, y uso el mismo ejemplo que tomaste antes, creemos que dándole todo, somos mejores padres. Al tiempo te das cuenta que has creado una criatura ahí, ¿verdad?, que se te va a revelar, se te va a hacer un niño consentido, un niño no. Y nos vamos dando cuenta que no, que tuvimos que haber dicho cosas que no haberle dado aquello que quería, sino, por eso digo que debemos de entender que nosotros para Dios somos sus criaturas y que es Dios quien sabe perfectamente lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Sin llegar a ser un dictador. No, para nada. La prueba de ello es que nos ha dado el libre albedrío y podemos decidir libremente. Podemos adorarle o no podemos Claro. adorarle. Ahora, las consecuencias nos vienen después. Bien, cuando tú dices aquí que el hombre cambió la gloria de Dios, la imagen de Dios, es que le molestaba al hombre la imagen de Dios, como nos molesta el sol cuando le miramos así sin gafas de sol. La prueba de ello es que yo digo que sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando dice, y lo quiero leer, dice el apóstol Pablo hablando justamente de la culpabilidad del hombre, porque estamos hablando de eso. ¿Por qué el hombre le da la espalda a Dios? ¿Por qué le molesta lo que Dios quiere darle? Si sabemos que Dios es un Dios bueno, justo. Cuidado con eso también. A veces creemos que Dios puede ser un poquito ese tipo de Papá Noel, ¿no?, bonachón, que todo lo consiente. No, Dios es bueno porque es justo. Por eso también, como dice y como decías tú, también llega un momento de juicio de parte de Dios. Y lo vemos en la Biblia, a través de toda la Biblia, encontramos momentos donde Dios tiene que traer juicio. Pero es por el bien de la humanidad, que podamos ver por qué permitió el diluvio, por qué. Bueno, sencillamente es porque era tanta la maldad ya. Y eso también tenemos que hacer énfasis. Esa maldad que luego vamos a hablar, o que está en nosotros, en nuestros miembros, como dice también el apóstol Pablo, eso es como un cáncer. Eso va propagándose. Eso no va a menos, a no ser que encontremos el antídoto. Si no hay el antídoto,
eso va a más, no es algo que podamos controlar, es algo que va a más, va a más. Mucha gente dice, ¿por qué la sociedad está como está y en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo? Bueno, aquí hace más de 2000 años el apóstol Pablo ya empieza a decir el por qué, y justamente es porque no tuvieron en cuenta a Dios, no quisieron saber nada de Dios, les molestaba, como tú bien decías, lo que Dios quería decirle, lo que Dios tenía. Y fíjate que para mí es algo que uno cuesta entenderle, porque fíjate que el apóstol Pablo aquí comienza a decir, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando uno observa, contempla con sinceridad la creación, tan bella, tan perfecta, tan armoniosa, uno no tiene más remedio que llegar a la conclusión de que hay un creador. No podemos creer que esto salió de la nada o que fue producto de una gran explosión allá en el cosmos, en el 3.000 o 4.000 o yo no sé cuántos ya, millones de años, porque cada vez dan más cifras. Sinceramente, para mí es mucho más sencillo, digo, cuando observo, y eso es lo que está diciendo Pablo, observen la creación. Si hay una creación, hay un creador. Y si hay un creador, nos viene a bien saber quién es y qué es lo que quiere. Viene quizá decir, los griegos es la cultura, en un sentido más antigua que tenemos y de la cual se aprendió, y toda la humanidad entera estamos saturados de la cultura de los griegos, pero también tenemos la de los romanos. Pablo, que conoce muy bien el griego, porque él es, vamos a decir, griego de crianza y romano de nacimiento, él conoce muy bien las dos culturas y ha visto la perversidad que hay en las dos culturas. Es curioso que Pablo, estando en Atenas, él dice que vio que había un lugar donde se adoraban a todos los dioses y había un altar que decía, este altar está dedicado al Dios no conocidos. Entonces Pablo entró predicándole por ahí. Pero en otro pueblo de Grecia, pero Grecia no, entonces era Asia Menor, Éfeso, había un templo a una diosa llamada Diana, con un templo que sería más grande que el templo conocido en el mundo. Más de 3000 columnas dice que tenía ese templo. Y se hacía altarito para los dioses. Bien, Pablo conoce muy bien la cultura griega, la cultura judía, romana, y ahora dice, fijaros que hace un cambio. ¿Cómo es que siendo tan inteligentes, que siendo tan sabios como sois, habéis llegado a adorar a una bestia, a adorar a otra persona, y no solamente ya a una persona, que podríamos que fueran los dioses del Olimpo, vamos a llamarlo de esta manera, sino a una imagen de madera, de cobre, de metal, ¿sí? Con lo inteligentes que sois y con los sabios de Grecia, que han estado antes que vosotros, habéis llegado a esto. Habéis cambiado la imagen del Dios creador para pensar que todo esto lo ha hecho pues la diosa Diana o la diosa Osiris o la diosa... O el dios Astaró. Ahora, ¿qué sería? Vamos a preguntarte ahora, ¿qué es idolatría? Bueno, la idolatría es justamente todo lo que suplanta la adoración a Dios, aquello que desvía lo que Dios pide y lo que Dios merece, que es la adoración, el respeto, el reconocimiento de las criaturas que Él ha creado. Todo aquello que desvía hacia ello la adoración, eso es idolatría. Pablo lo dice aquí, cuando un poco más abajo dice pues ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que el hombre comenzó a adorar dioses, diosas, animales, astros.
Sí, porque por eso es no teniendo en cuenta a Dios. Ellos dijeron, tú nos has creado, por decirlo de alguna manera, todo esto habla de ti, es cierto, es hermoso, bello, pero te queremos quitar de la escena, porque nosotros queremos ocupar ese lugar, porque el ídolo sale del corazón del hombre, así lo dice la Biblia, y así es, cada uno tiene el ídolo y el Dios que le conviene, y está hecho a mi manera y a mis exigencias, a mis gustos. Y Sí, al ídolo yo lo manipulo, claro, al ídolo yo lo puedo mover y si no me contesta pues, no pasa nada. Es decir, tampoco me va a hacer nada y soy consciente de que ese ídolo que está ahí a mí no me va a hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque o es de madera, o es de mármol, o es de otra cosa. claro. Conscientemente, ahora, me conviene tener ese ídolo porque ese no me dice nada, ni me habla nada. Claro. Ya estamos diciendo que el ídolo surge, nace del corazón del hombre porque le da la espalda a Dios. Porque Dios nos pide que hagamos ídolos, ni tan siquiera de Él. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, al Salmo 115, cuando decías la idolatría, y yo sé que hay muchas personas que nos están oyendo en esta tarde y puedan sentirse quizás un poco mal, porque son personas que están en la religión católica, donde sabemos que, bueno, hay imágenes, ídolos, y en nada queremos causar en ellos un malestar. Sencillamente, lo que queremos llevarle es a la luz de la palabra, lo que Dios, por eso decíamos, es que hay que tener en cuenta a Dios. Y es que Dios dice claramente en su palabra que no hemos de adorar ídolos. Pablo lo está declarando, lo está diciendo. No adoren ídolos, no adoren las criaturas, adoren al Creador. Y porque además la idolatría, bien decías, es cierto, un ídolo no puede hacer nada, pero la idolatría sí tiene consecuencias para la persona. Sí, en ese sentido sí. ¿Sabes lo que...? Y quiero leer, si me lo permites, Pepe, en el Salmo 115, el salmista dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Y dice, por tu misericordia, por tu verdad. Y dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora nuestro Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Dice, todo lo que quiso ha hecho, lo está declarando como creador. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice algo tremendo, porque dice, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. La definición que está dando de un ídolo es algo muerto, es inerte, no puede hacer nada. Pero lo alarmante y peligroso es lo que dice al final, porque Dios dice que en su palabra que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, espiritualmente va a venir una muerte sobre ti. La muerte que hay sobre el ídolo, porque no se mueve, lo dicen y se ve. Puede ser que tú estés bien y te sientas, pero la Biblia dice que eso traerá, si tú empiezas a confiar, si tú empiezas a hacerlo, si tú empiezas a seguirlo, va a traer sobre ti una muerte espiritual. Por eso digo que la idolatría te va a ser insensible. Totalmente. Cómo está ese ídolo. Claro, porque la idolatría necesita de los sentidos. Mas dice la palabra que Dios es espíritu. En nosotros hay un espíritu. Y esa es la parte que se debe de comunicar con Dios. Esa parte por el pecado se truncó, ¿sí? Y a través de Jesucristo y de poner nuestra fe en Él, es que esa parte vuelve de nuevo a resurgir y vuelve uno a sentir, pero no llama a los sentidos, ni al tacto, ni a la vista. Por eso es que la idolatría lo que hace es menguarte, anularte, justamente esa parte que está esperando tener comunión con Dios, que Dios es espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Siempre se ha dicho así. Desde que andábamos desde pequeños,
pues nos enseñaron eso. Bien, los ídolos, como te he dicho bien, no tienen espíritu. Es una cosa como si yo quise adorar a la Biblia, por ejemplo. Claro. Como si yo adorara este libro, o al Quijote, o al Corán, o a aquel otro. Esto no tiene espíritu. Esto es un libro de hoja que si lo pongo en la hoguera se quema. Te quedará ahí, no Igualmente ocurrirá con las imágenes o los ídolos, porque no tienen espíritu. Nosotros no podemos relacionarnos con ellos, claro, porque no tiene. ¿Vale? Ahora, pasamos a otra parte que también es un poco crucial en este pasaje de Pablo. Esta carta a los romanos, querido amigo, es fundamental que tú la leas. Yo te voy a regalar una Biblia al final del programa para que tú puedas leer la carta a los romanos. Es la carta, digamos, más fuerte, pero más clara que hay en todo el Nuevo Testamento, escrita del apóstol Pablo. Dice aquí, 3 veces, Rafael va a mencionar en este capítulo que dice que como el hombre no ha querido tener a Dios en cuenta, pues Dios los entregó. Yo quiero poner una ilustración que la he puesto muchas veces porque es bastante ilustrativa para lo que voy. Cuando nos casamos, el primer niño nuestro, pues teníamos una pequeña estufa de butano chiquitita y entonces estábamos sentados allí en un sofá de esto de tresillo, como lo decíamos antiguamente. Entonces el niño quería pasar entre la estufita, entre nosotros y la estufita de butano. Y como se iba a quemar, le queríamos que diera la vuelta. Pero no, él pasó y se quemó. Nunca más pasó. Volvió a pasar por ahí. Por nunca más. Necesito quemarse. Entonces, voy aquí. El hombre le da la espalda a Dios. Ahora dice, Dios los entregó. Nosotros no queríamos que el niño se quemara. Claro. Pero el niño en su obstinación se metió y se quemó. ¿Vale? Ahora, digo esto como ilustración, querido amigo, para que veas que realmente a veces nuestra obstinación no es la mejor. Y el final tiene su consecuencia, como la tuvo él, que ya tiene 40 y tantos años y todavía se acuerda de aquello, aunque era pequeño. Dice, Dios los entregó. Vamos a aclarar el tema ese, por si nuestros amigos que ven el programa, ¿Dios entrega a la gente ahí a la muerte, al sufrimiento, los entrega ahí de esa manera o cómo va eso? Explícate. No, para nada. Para nada. Dios es un Dios que creó a sus criaturas y todo lo que vemos justamente para que hubiera un disfrute recíproco. Es decir, las criaturas disfrutaran de su creador y el creador disfrutara de sus criaturas. Él no tenía ni por qué crearnos, pero Él quiso compartir, porque es un Dios que justamente lo que quiere es recibir, acoger, cuidar, compartir. En la Biblia, cuando encontramos Dios lo entregó, siempre debemos de tener en cuenta algo, y es que, como decía antes, Dios es un Dios que lo que quiere es recibirte. Dios no quiere soltarte, no quiere abandonarte, jamás. Pero tristemente, como en este caso Pablo lo escribe y lo dice, Dios los entregó, en 3 ocasiones lo dice, por su obstinación, por no querer reconocerle. Hay un momento donde Dios se tiene que apartar. Dios no va a violentar nunca nuestro libre albedrío, porque entonces sería un dictador, anularía nuestra voluntad. Dios jamás hará eso. Y por eso se retira, se aparta. Y como dice aquí, dice, y Dios los entregó, dice, la primera vez dice, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, no queréis lo que yo os ofrezco, no queréis mi amistad, no queréis el plan que yo tenía para vosotros cuando lo creé todo, porque tengo un plan. Está bien, entonces yo me aparto. Y cuando Él se aparta, el hombre se queda con sus propios deseos. Y yo creo que no hay nada más peligroso que nuestros instintos, nuestros deseos. Porque si damos rienda suelta a eso sin Dios, nuestro Creador, podemos llegar a asustarnos hasta de nosotros mismos. De hecho, eso sucede. Nos sorprendemos cuando vemos salvajadas como las que vemos que ha ocurrido en Barcelona en estos días, por ejemplo, por decir una. Es horrible. ¿Cómo pueden chicos de 17, 20, 22, 24
organizar, porque en todo esto que está sucediendo, esto es un ejemplo más, pero lo estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿no? Cosas que nos están ya alarmando, porque lo estamos viendo ya muy cerca y estamos viendo como que parece que algo se ha desbordado ya y no hay forma de contener eso. A mí me llama la atención justamente esos chicos de 17, 20, que deberían de estar pensando en el deporte, en sus estudios, en sus novias, ¿no? Sin embargo, cómo se adentraron en una oscuridad que anuló todos los sentidos más naturales de un joven y los llevó a hacer algo tan atroz que, bueno, cualquier hombre ya curtido y hecho y derecho nos asusta, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a perpetrar, y solamente no perpetrar, sino a maquinar todo un diseño, un dispositivo de muerte y de destrucción? Para eso. Es horrible. Por eso, y no solamente eso, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión, ¿no? En las noticias, o incluso nos ha pasado, que nos hemos enterado de fulanito, menganito, o en las noticias, un hombre que era normal, un hombre que tenía su trabajo, que tenía su familia, y sin embargo se descubrió que o era un violador, o era un maltratador, y nadie lo diría, al contrario. De estos chicos decían eso en su pueblo, no, eran unos chicos estupendos. Había una monitora social y ella lloraba, yo los he tenido, eran chicos estupendos. ¿Qué pasó? Bueno, el corazón del hombre puede llegar a ser cosas... Terrible. Una de las cosas también, hablando de estos chicos, es que media hora antes, sí, estaríamos nerviosos, estaríamos un poco... No, estaba en el surtidor comprando comida para comerse el bocadillo como si nada... Con una frialdad que asustaba. Exactamente. Entonces, ocurre eso cuando le damos la espalda a Dios. Dios es el Dios de la vida, el que nos da la vida. Cuando damos la espalda a Dios y dejamos a Dios, nos convertimos en aquellos que adoran a lo que no debemos adorar. Estamos como muertos, insensibles. Y siguiendo todo el relato, dice que se hicieron insensibles a todo, a la misma sociedad, rebelde a los padres, a los hijos, a todo se hicieron insensibles. Bien, vamos un poco adelante, porque esto es muy interesante. Nos ha hablado varias veces, y 3 veces ha dicho lo del corazón, lo del el tema este de que dejaron a Dios por 3 veces, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si hay pasiones en nosotros que si la sociedad se enterara, nos daría vergüenza, ¿verdad? Ajá, si el mundo se enterara de lo que yo estoy haciendo, ¿no? De todas maneras, Pepe, creo que la sociedad va a ir descubriendo, y de hecho lo está viendo, porque todas esas pasiones que dice aquí el apóstol Pablo, y dice, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Yo sé que este es un tema muy sensible, y que últimamente es un tema que está trayendo cola y va a traer bastante. Pero lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, y lo que Dios dice es lo que Dios dice, y lo que está escrito, y lo que es natural, y lo que es contra naturaleza, es contra naturaleza. Y eso es obvio, no hace falta darle mucha vuelta a nada, sencillamente es usar el sentido común. Y digo esto porque, por lo que tú decías, esas pasiones tan vergonzosas que están en lo oculto, cuando nos apartamos de Dios, van a empezar a aflorar. Y el hombre no solamente va a querer que aflore, y va a salir de sus, tapujos o de sus vergüenzas, sino que se va a desbordar, y eso es lo que está ocurriendo. Pasando. E inclusive va a buscar la forma de poner leyes para que su conciencia sea callada, porque hay una conciencia. Dios puso una conciencia y sabemos perfectamente lo que es y lo que no es. Y lo que no es. Bien, vamos un poco adelante porque tenemos que, dice aquí, y yendo también con el hilo de lo que está diciendo, dice que los hombres, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos.
estamos haciendo leyes que creemos, o creen los que la están haciendo, que son leyes derechas. Pero su fin, las consecuencias de esa ley es de muerte. Por ejemplo, citamos otro caso que está ahora ahí en boga. Esta señora que ha tenido que devolver sus niños al marido. De sentido común es que yo proteja a mis hijos de un maltratador y como abuelo también lo cuide. ¿Qué quiere el fiscal que yo le diga? Mi derecho a callarme la boca para que no me echen más cosas encima. Pero de sentido común. Ahora, creo que el hombre se ha trazado un camino, pero no ha visto el final. Aunque lo sabe. Sí, porque además tiene toda la historia de la humanidad para saber dónde terminan esos caminos. Esos caminos, ¿no? Dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Bien, hace muchos años, tú eres mucho más joven que yo, había una canción que decía que el corazón no miente. No sé ni quién cantaba esa canción, ni mucho menos, pero quizás otros lo sepan, quizás nuestros espectadores lo puedan saber. Dice, el corazón no miente. ¿Cómo dice aquí la Biblia? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Explícamelo, porque bueno, ya mismo tenemos que ir diciéndole a nuestros oyentes o telespectadores que terminamos. Justamente por todo lo que estamos diciendo, Pepe. Yo creo que no habría nada más trágico que comenzar un viaje sin llevar ni tan siquiera un mapa, un GPS o algo que te indicara el camino. Ir a un lugar que no tienes ni idea, que jamás has estado y que no tienes ninguna referencia. Sería de loco comenzar un viaje, digo, y empezar a andar, si no llevaras, como mínimo, algo que te oriente, una brújula al menos, para que sepas dónde está el norte. Algo. Ahora, salir sin nada. Creo que algunas veces hemos podido nosotros vivir esa experiencia, que hemos salido para ir a algún lado, y por lo que fuere no tenemos ni idea, pero nos hemos embarcado, y hay la de vueltas que hemos dado, hay la de conflictos que nos han llegado, las de historias, y que dijimos después, pobre de mí, ¿por qué no antes me informé? ¿Por qué antes no busqué un mapa? Y yo creo que ese es el sentido de todo lo que estamos diciendo, no teniendo en cuenta a Dios. No podemos caminar, el hombre no puede caminar sin Dios. No puedo pensar que mi corazón es la brújula que me va a llevar al buen puerto, porque mi corazón es un corazón engañoso. ¿Por qué? Porque sencillamente yo soy egocéntrico. Yo no voy a buscar el bien del que está al lado, buscaré siempre mi bien. Y ya eso, nada más que eso, ya voy a hacer daño. Quizás a mí no tanto, pero sí a los que me rodean. Y tantas cosas que podríamos decir que no podemos confiar. Simplemente podemos echar un vistazo a nuestra sociedad. Después de tanto tiempo, de tantos adelantos, de llegar a donde hemos llegado, sin embargo, aún sigue habiendo hambre, aún sigue habiendo terror, aún sigue habiendo injusticias. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestro corazón no es la brújula que hemos de tomar. No es nuestro corazón quien nos va a conducir. Es el Creador, es Dios, es teniéndole en cuenta a Él. Porque Él tiene un plan, un propósito de vida para cada criatura que Él creó. Tiene un proyecto de vida para nosotros. Por supuesto. Solución. Para todo esto necesitamos una solución, porque si estamos diciendo a la gente que nos están viendo pues que esto anda de esa manera tan mal, pues vamos a darle alguna solución. ¿Qué solución tendríamos para esto, Rafael? Bueno, la primera... Para esta gente que le han dado la espalda a Dios y sí, andan pues como andan. Diremos que todos le dimos la espalda a Dios. Perfecto, todos. Diremos eso, porque quizás puedan pensar algunos que nosotros somos ya los privilegiados, o que somos... No. Y en cualquier momento podemos dejar de tener en cuenta a Dios. Yo hace 2 semanas compartí acerca de esto a la congregación y llegó un momento donde les decía esto, quizás nos podamos creer que nosotros, porque ya hemos conocido al Señor, pero cuidado, porque Dios, en todo aquello que tú no lo tienes en cuenta a Él, no creas que Dios te va a reír la gracia. Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho o no se haya comprometido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué solución le damos para todos? Uno, los que tienen en cuenta a Dios,
sigan teniéndole en cuenta a Dios en todo. Los que nunca pensaron, quizás, en saber o no si tengo que tener en cuenta a Dios o quién es ese Dios, ya hemos hablado, hay una creación, no sigas dudando. Plantéate buscar a ese creador. Luego, ¿quién es? Será otro asunto, pero no dudes de que hay un creador. No te vayas en fábulas y en cosas de hombres. Hay una creación, hay un creador. ¿Cómo tener en cuenta a Dios? Bueno, Dios es el más interesado en que le tengamos en cuenta. Por eso Él ha dispuesto a una persona en concreto para que justamente nosotros podamos tenerle en cuenta. Y esa es la persona de Jesucristo. En Jesucristo. Y digo esto porque uno podría decir, bueno, haciendo una serie de cosas, una serie de ritos, una serie de enseñanzas, ¿puedo ya tener en cuenta a Dios? Bueno, eso puede estar bien, pero eso es religión. Dios lo ha puesto aún más fácil. Y el principio para tener en cuenta a Dios es justamente tener un encuentro con el Creador. Y ese encuentro puede ser a través de la persona de Jesucristo de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede tener en cuenta a Dios si no es por mí. Esto es tener un encuentro con Jesús. Podríamos hablar de tanto, de su palabra. Todo eso va a empezar después. Todo eso va a empezar a tener sentido en tu vida. Cuando le demos la vuelta Pero tienes que volverte, y dar la cara a Dios. pedir perdón a Dios por tus pecados, arrepentirte de ellos y tener un encuentro, recibir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo no es otra persona que al Dios Creador hecho hombre. Así que no tenemos excusas, como dice Pablo, no tienen excusas. Yo creo que nosotros aún menos ya. Porque si en los tiempos antiguos no tenían excusas, porque la creación estaba, ahora nosotros, una vez que ya es que Jesucristo vino, nació, creció, murió en la cruz y resucitó al tercer día, creo que nosotros aún tenemos menos excusas para no creer a Dios y en Dios. Y con la tecnología que tenemos hoy, que nos revela todo, prácticamente lo que antes no teníamos acceso, ¿no? Bien, querido amigo, hay que ir terminando porque el tiempo apremia. Le preguntaron a Jesús, Rafael, ¿qué obra tenemos que hacer? La respuesta de Jesús, la obra es que creáis. Sí, creer es una obra. Pues parece que sí, que cuesta trabajo creer. Porque todo lo que en la calle nos ofrecen parece más atractivo a este cuerpo, a este Pepe, que lo que Dios me está diciendo. Tenemos el concepto de que Dios va con la tijera recortando, como hablan del gobierno, que todos son recortes, ¿no? Sino que Dios va recortando cosas. No. Dios no recorta. Dios, si recorta algo, es aquello que no nos conviene. Te sobra. Es lo que sobra o lo que te puede hacer daño. Bien, hay un texto en el libro de Proverbios, encomienda a Jehová o encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Y algo más, y Él hará. Sí. Si yo confío en Dios y le pongo a Dios mi vida delante, no me fío de mi corazón, ni de mi inteligencia, que soy muy listo, ni de toda mi experiencia del pasado, que esto a mí me va a ayudar. No. Encomienda a Dios este día 31 de agosto. Y ponlo delante de Dios. Y Dios va a responder. Si eres capaz. Ahora, ¿qué obra tenemos que hacer? Creer que Dios es Dios. Creador tuyo. Señor tuyo. Y quiere lo mejor para ti. De tal manera, quiere lo mejor para ti, que puso a su Hijo en la cruz y te quitó a ti. Como símbolo de todo eso, era Barrabás, el hombre más malo que había allí. Hicieron una cruz para colgar a Barrabás. Y quitaron a Barrabás y dijeron, vamos a poner a este. Y pusieron a Jesús. ¿Te quieres quedar
con la banda del Barrabás o te quieres quedar con los amigos de Jesús? Es una decisión que tú tienes que hacer hoy. O le da, o sigue dándole la espalda a Dios, o da la vuelta. O te conviertes, que es dar la vuelta. Y mira a Dios y le dice, Padre, perdóname. Tantas cosas hice contra ti, perdóname. Y Dios te dice ahora, Jesús te dice, y tendrás vida eterna. Qué bueno. Bien, hemos pasado por ahí y hay que terminar ya mismo. La última cosa, que si realmente el hombre dando esta media vuelta o esta vuelta es capaz de encontrar la paz, la bendición de Dios, ¿por qué al hombre les cuesta tanto trabajo? Y que ya con esto vamos a ir hasta terminando, Rafael. Bueno, hay una acción ahí, como decíamos antes, todo esto comenzó en el principio, lo hablábamos, y fue justamente cuando el hombre le da la espalda a Dios, y ese es el pecado. ¿Sí? El pecado es una realidad. Sé que es una palabra que no está de moda, que a la gente no le gusta oír, claro, no es agradable. Antes decíamos pecado y decimos un problema. El pecado trae consecuencias, es una enfermedad letal, y en nosotros hay una naturaleza, como el propio apóstol Pablo reconoce en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice, lo bueno que yo quiero hacer, no hago, y cuando me doy cuenta, lo malo que no quería hacer, me veo haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ley de pecado y de muerte, es el pecado, está en mis miembros, dice el apóstol. Por eso es que nos cuesta volvernos a Dios, porque en nosotros hay. Ahora, como sigue diciendo el apóstol Pablo, pero, ojo, hay solución para esto. Amén. Hay un antídoto. Amén. Y es justamente la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús. Por eso murió Jesús de Nazaret. Por eso ocupó el lugar de Barrabás y de cada uno de los Barrabás que somos toda la humanidad. Porque esa es la verdad. Jesús te quitó a ti y se puso Él. Y a través de ese sacrificio, a través de esa expiación de la culpa, es por lo cual nosotros podemos realmente salir de esa digamos, espiral que nos lleva a hacer lo que no queremos, que nos lleva a darle la espalda a Dios, porque eso está operando en nosotros. Yo sé que hay mucha gente que nos están oyendo que les gustaría agradar a Dios, que lo han intentado, muchos han tirado la toalla, muchos fueron a una iglesia, buscaron de Dios, leyeron la Biblia, pero al poco tiempo dijeron, yo no puedo, yo soy muy pecador, yo no tengo fuerzas. Yo les quiero animar y les quiero decir que tan pecador como Él éramos nosotros, y yo el que más, como dice el apóstol Pablo, y yo el que más, perseguidor de la misma iglesia, dice, ¿qué quieren más? Sin embargo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, si tú abres tu corazón y eres sincero con Dios, Él va a mostrarte justamente su poder, su misericordia y su amor. Y no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de una realidad que cientos, miles y millones de personas podemos rubricar y firmar porque lo hemos visto en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por habernos permitido estar ahí contigo, en el salón de tu casa, o ahí después de la comida contigo. Te agradecemos realmente ese tiempo. Como no agradecer a todas las personas que me llaman y me hablan por la calle diciendo que ven el programa y que están contentos. Gracias a cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Sí, antes de decirle a Rafael, pues muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros y a ti, que Dios Pepe. te bendiga. Amén. Nos vemos, mi hermano. Igualmente, hermano. Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene a la misma hora. Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza.
voy a ti.